Si tú estás aquí es porque te toca, es porque es tu papel. Es tiempo de que sanes y elimines el alcohol de tu árbol genealógico. ¿Te has puesto a pensar que dejar el alcohol a lo mejor significa muchísimo más que simplemente dejar de llevarte la botella a la boca? A lo mejor significa que a través de tu trabajo, a lo mejor a través de tu sanación, estás sanando todo tu árbol genealógico y estás honrando a todos aquellos que has dejado atrás, a todos aquellos que han arrastrado el problema de la bebida y no han podido dejarlo, y a lo mejor es tu papel sanar y romper ese patrón por siempre y liberar a las siguientes generaciones de lo que es la dependencia a esta sustancia tan venenosa y tan dañina que no solamente nos afecta como personas, sino que nos afecta como árbol genealógico, porque sabemos perfectamente que cuando alguien en una familia tiene problemas con el alcohol, esta persona va a afectar a todos los que se encuentran a su alrededor, haciendo que se vuelva como un tipo de maldición familiar. Ya se habla incluso hasta de apellidos que cargan con este destino. Y si yo te dijera que a lo mejor no es tanto tu destino y que tú tienes las herramientas y tienes el poder de romper de tajo ese patrón y liberar a todas las generaciones, no solamente pasadas, sino a todas las que siguen, del yugo del alcohol. O a lo mejor simplemente estás continuando la tarea de alguien que comenzó esta limpieza en tu árbol genealógico y te toca simplemente seguir con ese legado. En este video voy a hablarte sobre lo que significa el alcoholismo dentro de un árbol genealógico, dentro de una familia, y cómo está en nuestras manos poder sanarlo y liberar a toda una familia y a las próximas generaciones del yugo del alcohol. Si te interesa este tema, quédate. A veces me la pienso en tocar este tipo de temas porque sé que no todas las personas que están del otro lado de la pantalla son tan abiertas a estos temas de sanar el árbol genealógico y voltear a ver tus ancestros y querer hacer algo al respecto. En el video anterior les comenté que el trastorno por consumo de alcohol, lo llamamos así porque podemos llamarlo maldición familiar o podemos llamarle patrón o como ustedes le quieran llamar. El trastorno por consumo de alcohol, diagnosticado como tal, es el trastorno más heredable, más heredado de todos los trastornos que hay. Esto significa que si tú tienes y estás padeciendo problemas con el alcohol, lo más probable es que si tú tienes hijos y tienes descendencia, que vayan a desarrollar algún tipo de dependencia con el alcohol. Y sobre todo si tus hijos están viendo expuestos a tu consumo y constantemente al consumo de la sociedad. Sabemos que vivimos en una sociedad altamente alcoholizada y que no podemos meterlos en unas cajitas y aislarlos completamente de lo que significa el alcohol en nuestra sociedad, y mucho menos si está dentro de casa. Pero ¿qué pasa cuando tú dejas de beber, cuando tú dejas el alcohol? ¿Qué pasa con las siguientes generaciones? ¿Hay algún impacto? En otro video les comenté que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Pero ¿qué tal si todo este arrastrar en ya no beber alcohol va mucho más allá que simplemente el hecho de beber o no beber, o que sea un ejemplo o no el ejemplo? ¿Qué tal si se trata de una limpieza de verdad profunda que va a liberar a toda tu familia de lo que es el problema del alcohol? Cuando tenía 13 años fui a una fiesta, a una reunión con unos primos. Yo todavía no bebía alcohol, tenía 13 años. Mi papá tenía apenas 3 años que había dejado de beber. Y esa noche, en esa reunión, pasó algo que me impactó y fue algo que me marcó por el resto de mi vida. Tengo esa imagen de lo que pasó esa noche y no se me olvida y no se me ha olvidado. Eso pasó hace 24 años, 24, 25 años. Sí, señores, ya están viejos los pastores. Ya cuando hablamos de 20 y tantos años en el pasado, es que ya llevamos mucho recorrido. Y yo me acuerdo que estuvimos en esa reunión y empezó la noche a avanzar. Llegaron se dieron las 2, 3 de la mañana, y era un departamento cuya puerta quedaba justo enfrente de la puerta del departamento de enfrente. De esas veces que si abres la puerta, ves perfectamente la puerta del otro departamento. Entonces nosotros teníamos la puerta abierta y estábamos en la fiesta, estábamos en la reunión, muy considerados con los vecinos, con la puerta abierta. Y de repente, de estar todos a gusto, se escuchó un grito, una discusión, como que estaba habiendo una pelea, un pleito con los vecinos. Entonces
Yo, que no era chismosa, no era cotilla, me levanté a ver qué es lo que estaba pasando. De hecho, todos nos fuimos hacia la puerta a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando yo me acerco a la puerta, lo que veo es a una mujer como de unos 52 años, 53 años más o menos. Estaba en pijama ella y estaba mirando a un hombre que estaba enfrente de ella, tenían la puerta abierta y se estaban como aventando, pero no había una violencia como tal de que las estuvieran golpeando, simplemente estaban discutiendo y en la discusión se estaba acalorando y se estaba poniendo aquello muy feo. Y yo me di cuenta que el señor, que su esposo, estaba alcoholizado. Traía ropa de calle, o sea, como que acababa de llegar de su fiesta o lo que fuera donde hubiera estado. Y yo vi que se estaban peleando. Recuerdo muy bien la expresión de la señora, que estaba desesperada, y volteó ella a vernos y se dio cuenta de que había gente, había público ante su pelea, ante el espectáculo que estaban dando. Entonces ella se avergonzó muchísimo y le gritó a él y le dice: mira lo que estás ocasionando, qué vergüenza, le gritó. Entonces el señor quiso como moverse, pero en su estado de ebriedad hizo que se recargó en la puerta y eso ocasionó que la puerta se abriera por completo. Y lo que yo vi detrás de esa pelea, de esa pareja, me impactó muchísimo, me conmovió a tal grado que hasta la fecha ese recuerdo me llega a veces y digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado después? Detrás de la discusión entre el hombre y la mujer estaba justamente de pie una muchachita como yo, exactamente yo creo que de la misma edad, y estaba ya parada y se me quedó viendo. Hizo contacto visual conmigo. Era una cara de tristeza, de desesperación, de miedo. Y yo la vi a los ojos. Y yo sabía exactamente por lo que estaba pasando, porque mi padre había apenas dejado de beber 3 años atrás. O sea, estaba muy reciente lo que yo había tenido en toda mi infancia. ¿Cuántas veces no me vi yo viendo y escuchando a mis padres discutiendo porque mi papá estaba alcoholizado? Y me impactó tanto su mirada, porque me sostuvo la mirada fijamente. Fueron yo creo que unos 20 segundos los que ella se me quedó viendo. No hubo vergüenza en su mirada, como la madre que estaba avergonzada, que seguramente también tenía mucho dolor la señora, pero no había vergüenza en los ojos de la muchachita que estaba ahí. Había miedo, había tristeza. Eso es lo que había en esa mirada. Y yo lo supe, yo lo vi y lo entendí. En eso, pum, 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 no sé qué pasó, ¡pram!, que azotaron la puerta y la cerraron. Se cerró la puerta y esa niña, esa muchachita apenas de 12, 13 años, se quedó ahí adentro, en ese infierno. En el infierno que representa el alcohol en un hogar. No se puede describir con otra palabra. No se puede describir de otra forma. Cuando hay alcohol en un hogar, cuando hay alcohol en una familia, hay un infierno y se vive un infierno. No solamente por parte del que está viviendo el infierno con el problema del alcohol, en este caso el hombre, que él también está padeciendo muchísimo y está sufriendo, sino también lo que está sufriendo la esposa y lo que está sufriendo la niña. Que la niña no entiende nada. No entiende nada de lo que está pasando. Y yo estoy segurísima que esa no fue la primera vez. Y puedo casi asegurarles que esa no fue la última vez. Cuando se cerró la puerta, ella se quedó allá adentro y yo me quedé allá afuera. Y desde ese entonces yo me pregunté 2 cosas. La primera fue, ¿qué habrá sido de ella? A lo mejor siguió los pasos de su padre y desarrolló un problema de alcohol, así como yo. O a lo mejor se hizo toda una profesional y tiene un trabajo y una familia y es exitosa y le va muy bien. Que realmente eso sería más bien un deseo. Que estuviera bien. Que hubiera terminado esa historia bien. Y la segunda pregunta que yo me hice fue, ¿por qué yo sí y ella no? O sea, ¿por qué mi padre se había dejado de beber y por qué yo ya no tenía esa imagen, esa escena en mi casa y ella sí? Y lo más seguro es que haya continuado, como les digo, porque no tenía pinta de que el padre fuera su última borrachera. Hablando de heredar,
Las familias en general se heredan muchas cosas y sobre todo muchas enfermedades, lamentablemente, o muchos padecimientos. Ya saben, normalmente cuando decimos, es que me lo heredó mi padre, me lo heredó mi madre, pocas veces estamos hablando de ranchos o haciendas o tierras o fortunas, ¿no? Cuando decimos, es que me lo heredó mi mamá, normalmente hablamos de padecimientos. Ay, es que el problema de la tiroides está en la familia y me lo heredó mi mamá. Ay, es que el problema, ¿verdad?, de la calvicie, mi papá. Siempre mi papá nos decía, en vez de que nos hereden ranchos y fortunas, nos heredan un montón de cosas así. Y el trastorno por consumo de alcohol no es la excepción. Es heredable, se hereda y está confirmado. Yo no lo estoy inventando. Pero, aquí viene el gran pero, y aquí viene la buena parte de la historia. Así como también heredamos el problema, podemos heredar la solución. Porque en nuestras manos está romper este patrón. Y sí, señores, romper un patrón es heredable. Si tú limpias tu árbol genealógico de un patrón, de algo que se está repitiendo negativamente, no se va a repetir en las próximas generaciones o se va a repetir de una forma menos intensa, o sea, más leve, va a ir a menos. Una de ustedes, también una de mis suscriptoras, me escribió y me dijo, Inés, es que me preocupa muchísimo que mis hijos consuman alcohol, por eso ya no quiero beber, porque me han visto beber alcohol en sus primeros años de vida, siempre, no mucho, no en grandes cantidades, ella nada más se bebe 1, 2 copas todas las noches, bueno, ya no bebe, ya lo dejó. Pero le preocupa y me dice, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? Yo sé lo que va a pasar. Si tú rompes el patrón, se va a romper en ellos. Pero, hay una condición. Cuando nosotros limpiamos el árbol, el cambio no se lleva a cabo cuando queremos ni como queremos. Como les he comentado en muchos otros videos, el problema del alcohol lo traigo desde con mi abuelo. Mi abuelo paterno tuvo muchos problemas con la bebida. Este problema se heredó a sus hijos. Mi padre, mis tíos, todos con problemas de alcohol. Sus hijos también. Y yo también. Yo no fui la excepción. Pero curiosamente, mi padre dejó de beber y yo dejé de beber. Lo cual, yo volteo a mi alrededor, a mis otras ramas del árbol genealógico, y eso no pasa. Eso no ha pasado más que con mi papá. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, mi abuelo paterno fue alguien que tuvo serios problemas con la bebida. Y como ya sabemos, cuando metemos alcohol en una familia, eso es el infierno y eso es tragedia anunciada. Y no fue la excepción el caso de mi papá. Bueno, mi abuelo tiene 6 hijos con mi abuela y con su problema de alcohol, ¿qué es lo que pasa? Que se separan, los deja, prácticamente hay un abandono, deja a mi abuela con sus 6 hijos, le parte el corazón y le parte el corazón a sus 6 hijos y se ausenta por muchísimos años. El daño ya estuvo hecho, ya todos crecieron con muchos problemas emocionales, etcétera, que se fueron desarrollando y obviamente con problemas de alcohol, que se desarrolló también en los 3 hombres, sobre todo en los hombres, se dio este problema. ¿Qué pasa cuando mi papá, años después, se acerca a mi abuelo, ya mayor, ya mi papá y mis tíos ya con hijos, ya con familias, después de años de ausencias, les estoy hablando de 20 años, y se acerca a él como en son de pedir perdón por lo que había pasado. Se acerca, ya se imaginarán, fue muy emotivo todo el momento del asunto. Prácticamente estaban hablando con un extraño porque había estado ausente muchos años. Pero llega mi papá a la casa y le dice a mi mamá, ¿sabes qué? No quedé bien, no quedé a gusto porque me quedé con ganas de decirle otras cosas a mi papá. Porque es que no se habló del problema de lo que había sido el abandono total. No se habló al respecto. Simplemente fue un acercamiento y ya. Entonces le dijo a mi mamá, tengo muchas ganas de preguntarle muchas cosas a mi papá. Y mi mamá le dijo, si lo necesitas, hazlo. Ve y habla con tu padre. Mi padre va, habla con mi abuelo. De hecho, esto me lo contó mi papá, temblando me dijo que estaba cuando se acercó con su papá. Y que cuando ya se acercó y le dijo, papá, ¿por qué nos dejaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo mi mamá? Y en ese momento él le dijo, hijo, cualquier cosa que haya pasado, yo fui el responsable de todo. Yo fui el responsable de todo. Y hablaron, mi papá se calmó un poco, dejó de temblar. Y después le dijo 2 cosas muy importantes que se las quiero compartir. Mi abuelo le dijo la frase más triste a mi papá que se puedan imaginar. Le dijo, yo porque bebía alcohol no podía estar con ustedes.
Y porque no podía estar con ustedes, bebía alcohol. Esa es la frase más triste que se puedan ustedes imaginar. Porque debido al alcohol, tú perderte de tu familia, alejarte, dejar 6 hijos. Porque ya no puedes más, porque no puedes con tu vida, porque no puedes pensar, no puedes trabajar, no puedes hacer nada por el alcohol. Y porque bebía, no pudo estar con ellos. Y ese dolor de no poder estar con sus hijos, con su familia, lo llevó a consumir aún más alcohol. Fue un círculo vicioso del cual sabemos perfectamente que es muy difícil salir porque sentimos mucha culpa, sentimos mucho dolor. Y la segunda cosa que le dijo que le cambió la vida a mi padre fue: hijo, aléjate del alcohol. Eso fue lo que le dijo. Mi papá, cuando me contó eso, me lo dijo con lágrimas en los ojos. Y me dijo: hija, tardé en hacerle caso, pero le hice caso. Mi padre dejó el alcohol 10 años después. 10 años después de que le dijera eso a mi abuelo. Yo no sé si mi abuelo habló con mis otros tíos al respecto, si se sinceró así y les habló tan directamente sobre el alcohol, pero con mi padre sí, y le marcó. Esas palabras lo marcaron, le dieron pie a que él dejara el alcohol. 10 años después, se tardó, pero lo dejó. Años ya después, hace poco, yo entré en contacto con una prima que había estado en contacto con mi abuelo toda su vida. Y estábamos hablando pues de la separación de la familia, por cómo se fue mi abuelo y cómo dejó a mis tíos y a mi papá. Y yo hablando de mi abuelo y ella hablando de su tío, me dijo: qué curioso que hables de alguien que bebía muchísimo alcohol, porque yo nunca lo vi beber alcohol. Le dije: ¿cómo? Me dice: sí, tu abuelo, mi tío, dejó de beber. Había ido a AA y había dejado el alcohol. Yo jamás lo vi que se llevara una copa a la boca. Esto no lo supo mi padre. Cuando yo se lo conté a mi tía hace poco, le dije: fíjate qué pasó esto. Me dijo: ah, caray, yo no sabía que mi papá había dejado de beber. Si se fijan, él empezó a sanar el árbol desde su trinchera. A lo mejor para él fue muy tarde hasta cierto punto, porque él ya había perdido a su familia. Pagó un precio muy alto para la sanación, para dejar el alcohol. Él tuvo que padecer mucho y muchas personas padecieron debido a su problema. Y a lo mejor cuando él habló con mi padre, él ya había dejado de beber, pero no se lo mencionó, no se lo dijo. Simplemente le dijo: aléjate del alcohol. Fíjense la importancia de tú dar ese paso como persona y que generaciones venideras van a recibir ese cambio. Es un crecimiento emocional, es un crecimiento que va a repercutir a las próximas generaciones sí o sí. En el caso de mi padre fueron 10 años. Mi papá, cuando yo tengo 10 años, deja el alcohol. Y cuando la gente le preguntaba: oye, mis primos cuando le preguntaban: oye tío, ¿y se te hizo difícil dejar el alcohol? Él decía: no fue difícil para mí. Llegar al punto de tomar la decisión sí fue difícil, pero en el momento en el que tomó la decisión, no se le hizo difícil dejar el alcohol y mantenerse sobrio. Y cuando la gente a veces me pregunta a mí: oye Inés, ¿se te complicó? Digo: llegar al punto de tomar la decisión, sí, pero una vez que la tomé, no fue difícil. Mi abuelo, en el momento en el que él deja el alcohol, empieza un proceso de sanación. En el momento en el que él habla y se expresa con mi padre, le transmite esta sanación, este gran paso que él dio. A lo mejor mi abuelo hubiera deseado que mi padre hubiera dejado el alcohol inmediatamente. Pero como les digo, las cosas no pasan cuando nosotros deseamos, en el momento en el que lo deseamos. Nosotros no podemos cambiar la vida así nada más por un capricho, por un deseo. Las cosas requieren su tiempo. Y para sanar algo tan fuerte en una familia se requiere de tiempo y de generaciones y de mucho trabajo. A mi abuelo le costó el trabajo el 100%, porque nadie más anteriormente a él había dejado el alcohol. Él tuvo que hacer el trabajo completo. Por eso el precio que él pagó fue muy alto. Pero a la vez, cuando él deja de beber, pareciera como que allanó un poco el campo para que mi padre dejara también de beber. Y a lo mejor me van a preguntar: oye, ¿qué pasa con tus otros tíos? ¿Por qué ellos no? Porque a lo mejor
Ellos no recibieron estas dos frases tan poderosas. Esta forma de sanar no se las compartió directamente a mi abuelo, a ellos, pero a mi papá sí. Mi papá ya no tuvo que hacer el trabajo al 100%, porque ya había hecho mi abuelo un 100% anteriormente y a mi papá nada más le tocó un 60%, llamémoslo así. Por eso mi papá deja de beber cuando tenía 40 y tantos años, a punto de llegar a los 50. 40 y tantos años deja mi papá el alcohol. Mi abuelo, yo creo que a los 70, mi papá a los 40 y tantos. ¿Y qué pasa conmigo? Yo crezco con mi padre, viéndolo consumir alcohol, con todo lo que eso requiere, con todo lo que eso, ¿no?, conlleva, el infierno que es. Yo desarrollo el problema del alcohol porque es heredable, porque lo viví, porque lo mamé, porque lo aprendí. Sin embargo, el ejemplo y el hecho de que mi abuelo y mi padre hubieran empezado la sanación, a mí me costó un 50% de trabajo. Y cuando yo tenga hijos, en esta casa no va a haber alcohol, no va a haber una prohibición. Como por ejemplo, mi mamá fue muy estricta en ese sentido, no alcohol, no alcohol. No, va a haber conciencia y lo que va a haber ejemplo. Y va a haber en el hogar en el que crezca, va a haber a su madre que ha sanado en conjunto de la mano de su padre y de su abuelo el problema del alcohol. Y esa personita que venga va a estar libre, porque ya le allanamos el camino, tanto mi abuelo Arsenio, mi padre Víctor, como yo. Hemos allanado el camino. Así como heredamos enfermedades y trastornos, se va heredando el sanar. Se va heredando el cambio para bien, positivo, y está en nuestras manos hacerlo. Puede que en este momento tú seas el primero y tú tengas que hacer todo el trabajo, el 100%, y que a lo mejor el precio que estés pagando sea muy alto, como lo hizo mi abuelo. Puede que sea así. Puede que tengas hijos y que te estés preguntando qué va a ser de ellos. A lo mejor van a continuar con este lastre horrible que tenemos en la familia, porque estoy segurísima que muchos de ustedes padecieron también en sus infancias el consumo de alcohol y lo han visto, lo han mamado también así como yo. Y puede que se estén preguntando qué va a pasar con mis hijos. ¿Van a continuar? Y si yo paro en este momento, ¿van a parar ellos? ¿No van a desarrollar este problema? A lo mejor desarrollan el problema. Pero yo les aseguro que si ustedes sanan en este momento y dejan el alcohol por siempre, esa sanación la van a pasar a sus próximas generaciones, a sus hijos, a sus nietos, y así como ahora yo le mando un agradecimiento a Arsenio Díaz, mi abuelo, por haber dado ese paso que a lo mejor para muchos otros llegó muy tarde. Ese paso hizo que mi padre sanara y dejara ese lastre a un lado, y asimismo lo dejé yo. Por eso a mi padre no se le hizo tan complicado dejarlo. Por eso a lo mejor a mí tampoco se me hizo complicado dejarlo. Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos, que es muy diferente. Y normalmente esta preparación puede que sea dolorosa. Porque cuando nosotros hacemos un cambio tan radical, como ya les dije, estamos sanando muchas cosas, nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico, y estamos sanando a las generaciones que siguen. Entonces no es un trabajo fácil. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo por nuestra parte, mucha conciencia, poner de nuestra parte, analizar lo que tenemos, y así como las serpientes mudan de piel, nosotros tenemos que mudar de piel. ¿Por qué mudan las serpientes de piel? Porque están creciendo y porque la piel que tienen ya no les queda, porque han crecido tanto que necesitan deshacerse de esa y hacerse de una nueva piel. Y este proceso es doloroso, sí, es doloroso. Y hay de dolores a dolores. Puede ser que el dolor sea pensar que tus hijos vayan a desarrollar una problemática con el alcohol y por eso dejas de beber. O puede ser un divorcio, o puede ser la muerte de alguien, o puede ser que estés encarcelado, o puede ser que hayas tenido ruinas económicas. Ese dolor hace que crezcas y que tú en este crecer necesites crearte de una nueva piel. Te estás haciendo de una nueva piel porque estás creciendo, estás mejorando como persona. Y no solamente estás mejorando como persona, sino que también lo que estás haciendo es mejorar lo que viene después, tus próximas generaciones. Yo soy la nieta de Arsenio y a lo mejor tú en algún punto vas a tener algún nieto.
Y ese nieto va a decir, gracias a que mi abuelo comenzó esta sanación, mi padre dejó el alcohol y yo ya no bebo. Y es así como se limpia todo un árbol genealógico. Gente, está en nuestras manos llevar a cabo esta sanación, este crecimiento emocional, una evolución personal y asimismo crear el efecto mariposa más hermoso que podamos crear y que no se va a limitar a nosotros como personas, como individuos, sino que se va a ir muchísimo más allá, alterando para bien a nuestras próximas generaciones y a todas aquellas personas que nos rodean en caso de que no tengas descendencia. El efecto mariposa es real y existe. Espero que este mensaje te sirva para que te des cuenta que no solamente se trata de nosotros. Hay algo más, hay algo mucho más poderoso que nos está moviendo y que si tú estás viendo este video no es casualidad. Créemelo, no es casualidad. Voltea a tu alrededor y fíjate cuántas personas están luchando y están tratando de dejar y limpiar el yugo del alcohol. Son pocas. Voltea a tu alrededor. Si tú estás aquí es porque te toca, es porque es tu papel. Es tiempo de que sanes y elimines el alcohol de tu árbol genealógico. Y pues nada, dale un like a este video si te gusta. Y como siempre, te mando un abrazo, un beso y que estés muy bien.